Si no entendemos la importancia del perdón y no lo integramos en nuestra convivencia con los demás, nunca alcanzaremos la libertad interior, permaneciendo prisioneros de nuestros rencores. Comenzamos con estas bonitas e interesantes palabras del sacerdote francés, padre Jacques Philippe, para meditar. Excelentísimas autoridades, reverendos sacerdotes de la Acción Pastoral de Manzanares, señor pregonero, hermanos mayores y Junta de Gobierno de las distintas hermandades y cofradías de Manzanares, hermanos de nuestro Padre Jesús del Perdón, señoras, señores, la Junta de Gobierno de la muy ilustre, fervorosa y antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, les da la bienvenida al pregón de las Fiestas Patronales 2022. A tus plantas cantando fervientes, Padre nuestro Jesús del Perdón. Sí, a tus plantas nos congregamos un año más en este magnífico escenario como preámbulo del inicio de las fiestas en tu honor. Estamos impacientes de ver salir tu imponente, majestuosa y venerada imagen por el pórtico de la recién restaurada de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, con el fajín del general Sebastiani en tu cintura y el bastón de alcalde honorario de Manzanares en tu mano. Después de procesionar por las calles, regresas a tu casa en la ermita de la Vera Cruz, donde los manzanareños y manzanareñas veneramos y damos culto a tu imagen. Compartimos y te confiamos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros problemas e inquietudes durante todos los días del año. Pero antes de eso, nos toca pregonar tus fiestas, porque toda fiesta necesita ser proclamada, anunciada, pregonada, para prepararnos a vivirla intensamente. Este año será el pregonero don Ignacio Iniesta Ruiz Peinado, por lo que solicito la presencia de don Pedro Villarroel, pregonero del año 2021, que nos presentará al pregonero de este año 2022. Buenas noches. Hermano mayor, Junta de Gobierno de la muy ilustre Hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, autoridades, amigos de Manzanares, buenas noches y bienvenidos al pregón de las Fiestas Patronales 2022. Por costumbre y protocolo, como pregonero del pasado año, me toca presentar a quien me sucederá en tan honroso y feliz menester. Y aunque es complicado hacer esto de alguien a quien se conoce por referencias desde hace solo unos meses, para el caso no lo será tanto, pues lo que he sabido de su trayectoria vital, por lo que él mismo me ha comentado y por lo que me han comentado otras personas afines a él, sin duda le hace idóneo para pregonar las fiestas de nuestro Padre Jesús del Perdón, precisamente por su estrecha relación con el patrono durante toda su vida. Pero además de ello, él es sanitario de urgencias, como yo. Compartimos una actividad de similares motivaciones y expectativas, lo que me dará pie para redondear todo lo que me ha parecido oportuno especular de su personalidad, que creo es mucho bueno y apropiado como para afirmar sin temor a equívoco que el pregón que vamos a escucharle enseguida resultará exitoso, aleccionador, emotivo y ajustado a la esencia de quien festejamos, nuestro Padre Jesús del Perdón. Ignacio Iniesta Ruiz Peinado, que es como se llama quien pregonará las fiestas de este 2022, es bien conocido por la mayoría de los que estáis aquí. Sus apellidos le identifican como manzanareño, y lo es. Es sin duda un gran manzanareño en todo lo que implica esa definición. Por de pronto nació en Manzanares en enero de 1969, en el seno de una familia de larga tradición en el pueblo, y por eso mismo muy unida también al patrono y sus valores. Su padre, Ignacio como él, trabajó más de 40 años en el Ayuntamiento de Manzanares, aparte de regentar el bar La Paloma frente a la Ermita de la Paz junto a su esposa Isabel. Nuestro pregonero tuvo una infancia feliz,
Convivida con sus padres y su querido hermano Jesús, que fue luego diácono permanente en Madrid y que, como Ignacio gusta de decir, siempre también fue antecesor en muchas cosas de la vida, por ejemplo, en esta de pregonero. Ignacio tuvo la suerte de tener a los abuelos siempre cerca y también a su insigne tío abuelo Antonio Iniesta, a quien todo el pueblo recuerda por su bonomía y sencillez y por ser el más ilustre artista pictórico de Manzanares en el siglo XX y un gran escritor y poeta con mucha de su producción dedicada a Manzanares y a nuestro Padre Jesús del Perdón, en una devoción compartida por toda la familia, que además fue imbuida desde que nació en el espíritu de quien enseguida nos ha de pregonar. A Ignacio le gusta comentar que el legado de aquel tiempo es la mejor herencia que le dejaron sus padres y su familia. Ese bagaje infantil intensamente vivido y sentido por Ignacio sería ya de bastante como para avalarle de pregonero, pero su trayectoria personal posterior es lo que yo creo que más lo hace. Pues, aparte que siempre ha seguido en Manzanares desde que nació, es hermano de la muy ilustre hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón. Con solo 19 años ya era además miembro de su Junta de Gobierno y lo ha seguido siendo hasta hoy. Ha tenido, pues, muchas experiencias increíbles en la hermandad relacionadas con el patrono y con lo que representa para la gente de Manzanares. Y es seguro que esta noche nos hablará de ellas y nos sorprenderá e impactará con el relato de algunas, pues Ignacio se emocionó o sintió como propias muchas de esas historias humanas. Conocimiento y experiencias acerca de nuestro Padre Jesús del Perdón y de su hermandad parece que no le faltan a Ignacio. Poca gente, desde luego, tan apropiada como él para esta tarea especial de pregonar las fiestas patronales. Pero es que, además, esa idoneidad para el cargo de pregonero de nuestras fiestas está avalada por otros muchos aspectos de su biografía. En su infancia y mocedad, pegada a su familia y al patrono, todos sus acontecimientos importantes se sucedieron en Manzanares. Estudia primaria en Don Cristóbal y después secundaria en el Instituto de Sotomayor. Marcha a Ciudad Real después a cursar magisterio en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y es en tercero de magisterio, haciendo prácticas en el Colegio de la Candelaria, con don Roberto Muñoz de director, cuando recibe la grata noticia de haber sido admitido en la Escuela de Enfermería de la misma Universidad de Castilla-La Mancha. Aunque solo le quedaban meses para terminar los estudios de magisterio, tomó la decisión firme y determinada de abandonarlos para comenzar los de enfermería, su vocación de siempre, contando con la ayuda y el apoyo de sus padres, que supieron interpretar muy bien la voluntad de cambio de Ignacio al observarlo convencido y feliz. Termina estos estudios en 1992 y en julio de ese año empieza a trabajar como enfermero en las urgencias del Hospital de Altagracia. Casa poco después en Manzanares, hace 27 años, con Montserrat, muy de Madrid, como dice él, y de ese matrimonio está el fruto feliz de dos hijas maravillosas, Montserrat y Sara. A Ignacio le gusta proclamar que las tres, madre e hijas, son el mejor regalo que la vida le pudo dar, y le gusta recordar con orgullo que sus hijas nacieron en mi pueblo y en mi hospital, y que por la lógica de los hechos su esposa Montserrat las alumbró también en su hospital. Episodios relevantes de su vida que le unieron aún más a Manzanares y a los valores de su gente, emanados del patrono, su veneradísimo nuestro Padre Jesús del Perdón, a quien Ignacio tanto invocó en estos y en otros momentos claves de su existencia. Por otro lado, referente a la práctica de su oficio de enfermero, cuando se pregunta a los profesionales que han compartido con él tareas asistenciales, todos alaban su implicación, empatía y capacidad en el desempeño, algo reconocido, ratificado y agradecido por los muchos pacientes que atendió en su hospital. Y es que sí, desde luego que sí, el Hospital de Altagracia es su hospital porque es donde ha desarrollado más de 25 años lo más importante de su actividad como enfermero. Habría muchas cosas que decir de ella, pero destacaré que en 1996 siguió el curso de enfermero en urgencias, emergencias y transporte sanitario, lo que derivó su actividad profesional de una manera decidida al ámbito de las urgencias y emergencias, el mismo en el que yo me muevo. Desde 2016 ejerció funciones en la gerencia de emergencias del SESCAN, SITA en Almadén, y hoy es responsable de enfermería del soporte vital avanzado enfermero de la gerencia de emergencias SITA en Daimiel. Es especialista universitario en negociación colectiva y resolución de conflictos por la Universidad Autónoma de Madrid, habiendo hecho muchos cursos sobre aspectos relacionados con la sanidad, como operador de radiodiagnóstico, emergencias, cardiología, pediatría, etc. Y tiene también mucha experiencia docente con más de 2.000 horas impartidas en la Fundación para el Desarrollo y el Avance de la Enfermería. Es, en definitiva,
una persona muy activa en su trabajo y emprendedora en su trabajo sanitario. Y ha progresado continuamente en su carrera profesional como enfermera. Pero como él dice, y le gusta recordar, esto ha sido relativamente fácil porque siempre tiene a su lado al patrono acompañándole y diciéndole por dónde tiene que tirar. Dicho esto, yo lo que sí que querría resaltar de toda esta biografía personal y profesional es lo que creo tiene que ver en ella el mensaje de nuestro Padre Jesús del Perdón. Y entraré en una fase especulativa, pero que ciertamente creo que se atañe bastante a lo que probablemente le sucedió en su trayectoria. En mi opinión, lo dije aquí el año pasado, el mejor valor que evoca el Cristo del Perdón es la definición latina de su advocación. Perdón es darse, y eso, la pulsión a darse, motivada por ese mensaje, se aprecia siempre en las personas de Manzanares que más interiorizaron ese lema. Está claro que Ignacio, por su trayectoria, está entre ellas. Su biografía unida al patrono y a su hermandad está perfectamente definida durante todos esos años y eso se traduce y se ve muy claro en esa trayectoria personal y profesional que acabo de contar. Su ánimo de darse es el que seguramente le trajo la primera idea de hacerse maestro, para dar saberes, valores y educación a los niños. Pero en su cabeza rondaba de hacía tiempo lo que Ignacio define como su verdadera vocación, una profesión que añade cualidad al valor de darse, el trabajo sanitario. Pocas cosas son tan enriquecedoras para el espíritu y tan cercanas al comportamiento humano que nos propuso nuestro Padre Jesús del Perdón como las que están insertas en el oficio de darse a los congéneres en el intento de aliviar el daño físico y anímico que conlleva la enfermedad, sobre todo en sus momentos iniciales, que son los de mayor dolor e incertidumbre, y también los que caracterizan la atención urgente, a la que Ignacio ha dedicado la mayor parte de su actividad como enfermero. Es posible que en los muchos momentos en que el entonces joven Ignacio reflexionó sobre su futuro y sobre los valores y propuestas de nuestro Padre Jesús del Perdón, consciente o inconscientemente pensase en una figura de la pasión que se resalta poco, la del único hombre que se atrevió con riesgo personal a dar alivio al Jesús doliente en su trayecto al Monte Calvario. Ese hombre, Simón el Cirineo, limpió el sudor y la sangre del rostro del Cristo arrodillado por el peso de la cruz, en su debilidad, y alivió su sed acercándole un cuenco de agua y finalmente le ayudó a portar la cruz hasta el Gólgota, convirtiéndose en uno de los primeros enfermeros de urgencia de la historia, con el añadido de ser el enfermero del Cristo humano, de nuestro Padre Jesús del Perdón, el mismo al que tiene fervor extremo nuestro pregonero. No es de extrañar que Ignacio se sintiese llamado a imitar la actitud de Simón el Cirineo, cristalizada hoy día muy bien en la profesión de enfermero. Y nada más por mi parte, querido Ignacio, llega tu momento, el momento de darnos tu pregón, que sé que estará lleno de optimismo esperanzado, porque es el lema que nos da toda la enseñanza de nuestro Padre Jesús del Perdón. Por tanto, el tiempo y el atril son tuyos, Ignacio, adelante con ello. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación, pero por supuesto por tu magnífico pregón del año anterior, que sin duda, y como al resto de pregoneros, nos dejan el listón muy alto. Buenas noches a todos. Como de costumbre, yo debería comenzar por saludar a las autoridades, a nuestros párrocos, a los representantes de las hermandades y, por supuesto, a los miembros de la Junta de Gobierno de mi querida hermandad. A mi numerosa familia que ha venido a acompañarme, los de aquí y los de lejos, de lo que me siento muy honrado y agradecido. A mis compañeros de trabajo, de cuyo equipo de la base de emergencias de Daimiel me siento muy orgulloso de pertenecer, y a mis compañeros del Hospital de Manzanares, después de 25 años con ellos, de los 50 que se celebran. Muchas felicidades. Después debería siempre, según la costumbre, saludar al resto de los que aquí, igual de agradecido y honrado, habéis venido a escuchar mis palabras o lo hacen a través de Manzanares Televisión. Pero creo que no vamos a hacer distinción,
porque aquí hemos venido todos a alegrarnos y felicitarnos, porque un año más nuestro Padre Jesús del Perdón viene a recordarnos, concedernos y regalarnos a su pueblo de Manzanares y a cada uno de nosotros su presencia, su testimonio y su amor. Esta es nuestra fe. Por todo ello, y porque todos somos iguales a sus ojos, os doy la bienvenida a este pregón, que no tiene más sentido que dar la entrada a la festividad de nuestro patrón, porque esta fiesta es la de todos, los que nos sentimos de aquí, nacidos o adoptivos, en los que sin duda y sin quererlo se ha incrustado dentro de nosotros nuestro Padre Jesús del Perdón. Un enorme honor para un manzanareño de origen y raíces profundas contaros a todos, pregonar que fiel a su cita, nuestro Padre Jesús del Perdón vuelve a regalarnos el aroma del otoño, del mosto de nuestras bodegas y remover en todos nosotros la fe, que es el motivo principal de este encuentro, no la excusa, el motivo. La fe que nos obliga a ser agradecidos por este enorme don que Él mismo nos entrega y que nunca debe ser estacionaria, de recuerdo anual, de vivencia oportunista en el tiempo. Hay una expresión que escuché hace mucho tiempo ya. En Manzanares todo comienza en septiembre. Siempre me quedé con esa frase tan cierta. Para los manzanareños, el 14 de septiembre es nuestro fin de año particular o nuestro año nuevo, según se mire. Todo comienza y termina el día de Jesús. Todo se prepara y culmina para este gran día en Manzanares, donde todos y de todos los colores nos damos cita en el pórtico ahora restaurado de nuestra parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, con el mismo sentimiento de unidad, de amor, de fe y de celebración comunitaria. La Real Academia de la Lengua, entre sus muchas acepciones de patrón, está la de defensor o protector. No podemos negar que nuestro Padre Jesús nos protegió y defendió ganándose su particular apellido del perdón. Cuando nuestro querido párroco Álvarez de Sotomayor, cuyo bicentenario de su muerte se celebra, lo puso al frente de su pueblo para ganarnos el perdón del general francés Sebastiani, que tenía la intención de arrasar Manzanares. Nuestro querido párroco sabía que nada ni nadie podía defender y proteger más a su pueblo que la imagen de un Jesús arrodillado, indefenso, humilde en su grandeza, llevando la cruz a cuestas, cruz grabada con el nombre de cada niño, mujer y hombre de Manzanares. Se ganó el pueblo el perdón que le puso de apellido a su amado Cristo. Y así ha seguido en la historia de Manzanares, protegiendo y cuidando nuestro Padre Jesús del Perdón a cada uno de sus hijos que acuden a Él para pedirle un favor, para contarle cómo va su vida, para plantearle una queja o para darle gracias. Porque los manzanareños sabemos que en nuestra casa de la calle Ancha se encuentra nuestro mejor compañero, amigo y padre, a quien contarle nuestras penas y alegrías, a quien mirando a sus ojos clavados en cada uno de nosotros podemos sincerarnos, porque Él nos conoce mejor que nadie, porque Él mira más allá de donde nosotros somos capaces, porque Él nos ama como a nadie, porque somos sus hijos de Manzanares. De ahí que, aunque estemos lejos, muchos de nosotros llevamos en nuestra cartera su imagen, porque como miembro de nuestra familia más íntima, como nuestro padre y hermano, necesitamos hablarle y mirarle allá donde estemos, en Barcelona, en Sydney o en cualquier lugar donde la vida nos lleve. Necesitamos de sus ojos, a donde mirarnos y ser mirados, donde hacernos parte de Él. La estampa no es solo una fotografía, es nuestro dispositivo no electrónico para ayudarnos aún lejos a contactar con Él. Y es gratuito, no hay que darse de alta y no consume megas.
Y Él nos responde, siempre nos responde. Porque Jesús, al mirarle y hablar con Él, nos remueve lo más íntimo y nos susurra al corazón de cada uno de nosotros que recurrimos a Él, como canta nuestro himno. Quizá no lo llamemos así, pero eso es orar. La oración de un manzanareño que abriendo su cartera abre su corazón al verlo a Él. Nuestro padre o nuestra madre, nuestros abuelos, cuando íbamos a emprender un viaje o un proyecto, cuando nos enfrentábamos a un examen o una oposición, nos colocaban esa estampa de nuestro Padre Jesús del Perdón en la cartera o en un bolsillo de la chaqueta. O encendían una vela en casa o en la ermita. ¿Qué mejor compañero de proyecto o de viaje? Incluso si había alguna reticencia a llevarlo, decían, no te hace mal. Ellos sabían que te haría bien y que en algún momento Él te miraría a los ojos. Porque ellos, nosotros, habíamos heredado la confianza al amor. La confianza a un amor incondicional de Padre que aun en la debilidad del caído nos regala toda su fortaleza de Dios. Porque nos recuerda que el amor es capaz de vencer las dificultades y que si confiamos en Él, como Él confió en el Padre, la caída no es el final. La cruz, su cruz, que es nuestra cruz, es el trono de amor infinito. Quiero dar testimonio de esa fe y de ese encuentro con Él durante este pregón como hijo, como cofrade, como enfermero y como padre. 19 de marzo de 2020. Hacía 5 días que nos habían confinado a todos. A las 8 de la mañana, como enfermero de la gerencia de emergencias, me subí a una ambulancia para recorrer la provincia haciendo test de COVID. Carreteras vacías, pueblos desiertos. Visitaba las residencias de ancianos y las casas de los probables infectados y veía sus caras de miedo. Y supongo que ellos también veían las nuestras, las de los técnicos en emergencias y la mía. Mi familia preocupados por mí. Yo preocupado por mi familia por no llevar a casa la infección. Yo con miedo, mucho miedo. Como todos los sanitarios que nos enfrentábamos a esta pandemia, pero confiados que venceríamos al virus. Recuerdo, vivo en mi memoria, cómo después de aparcar mi coche en el hospital de Ciudad Real, antes de subirme a la ambulancia, busqué en mi bolsillo de mi chaleco mi vacuna ante este mal bicho, mi patrón, mi defensor. La imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón. Lo miré y Él me transmitió sus fuerzas. Lo demás lo tenía que hacer yo. Confianza mutua, cada uno en lo que tenía que hacer. Un equipo unido por el amor de un hijo a su padre. Lo volví a meter en mi chaleco pegado a mi corazón. Creo que esta experiencia de fe la vivimos muchos manzanareños cada día de nuestra vida y nos acompaña a lo largo de nuestra existencia en los momentos felices y en los más difíciles. Cuando esa noche volví a casa, sobre las 11, me encontré a mi querida esposa y a mi hija Sara en la puerta. Tenía una bolsa donde depositar mi ropa antes de entrar en la ducha. No había abrazos ni besos mientras tanto. Me dieron el aplauso particular, aquel que se daba a las 8 de la tarde a los sanitarios y que tanto nos emocionaba. Yo con lágrimas en los ojos, como ellas, lo agradecía. Después, sacaba de mi bolsillo mi cartera y le miraba a él, para darle las gracias y pedirle que nunca me abandone. El equipo había funcionado. Tenía el mejor compañero posible. Sirva esta experiencia personal como emotivo homenaje a todos los que debido a estas pandemias nos han dejado y el reconocimiento a todos los que en sus casas, cumpliendo las normas o en sus trabajos, hemos evitado muchas más muertes. A Rafa personalmente, como amigo y hermano mayor de la Hermandad y en extensión a su Junta de Gobierno, he de agradecer el enorme orgullo y responsabilidad de estar aquí arriba hoy con todos vosotros. Y tengo que, además de agradecerle este inmenso regalo, pedirle perdón a él y a mi familia. Permitidme explicaros el porqué de este particular perdón como experiencia de fe. Pocos de los que están aquí
conocen la historia que voy a contar de la manera más concisa posible para que entendáis que jamás pude ni podré decirle no a Jesús del perdón, a Él. Nací sano, pero a los pocos meses de vida una enfermedad neurológica hizo que me quedara ciego. Mis padres, con la ayuda económica de familiares y amigos, incluso de clientes del bar La Paloma, que regentaban, me llevaron a que el prestigioso doctor Barraquer en Barcelona me revisara y diera su diagnóstico. Inclusive mis padres, con una gran valentía y generosidad que nunca podré pagar, solo de padres, le indicaron al doctor si podían donar cada uno de ellos una córnea para que yo pudiera recobrar la vista. En ese momento el eminente oftalmólogo cerró todas las persianas de la consulta y la sala quedó completamente a oscuras, según relataban mis padres. Él les quiso demostrar que mi problema no era de córnea, sino del sistema nervioso central y que era irreparable. Que volvieran a casa y que se fueran planteando una educación en un centro para invidentes donde me pudieran educar para valerme por mí mismo. Eso fue en el año 1969. Mi abuela Amparo, madre de mi padre, me llevaba casi todas las tardes en el cochecito de bebé al Cristo de las Agonías, donde se encuentra la imagen de Santa Lucía. Antes, cómo no, pasaba por la ermita de la Veracruz para postrarse y pedirle a él que hiciera un milagro. Podía decir todas las tardes, pero dejémoslo en casi todas, porque como decía ella, no hay que ofender a Dios. Mi abuela materna, Isabel, mi segunda madre, que al enviudar vivía con nosotros, me cuidaba día y noche mientras mis padres trabajaban, rezaba mientras me mimaba. Mis tías, hermanas de mi madre, prometieron cada una lo que podían. Una de ellas, mi tía Rosy, que si recobraba la vista hacía la primera comunión en el Pilar de Zaragoza. Y allí me fui. El motivo fue que, como sabéis, hay una venerada imagen de la Santísima Virgen del Pilar en nuestra parroquia. Y así se cumplió. Y allí recibí por primera vez a Cristo, en la Basílica del Pilar, un lunes de mayo, junto a mi abuelo Cele, mi hermano y mis padres. Una noche, al cabo de más de un año desde el fatídico diagnóstico, lloré en mi cuna. Mis padres se acercaron a la habitación y encendieron la lámpara de techo como siempre hacían. Pero esa noche fue distinta, porque el niño guiñaba los ojos, pero era ciego. La sorpresa era descomunal. ¿Qué estaba ocurriendo? Al día siguiente se confirmaba lo que en mi casa siempre hemos considerado un milagro. Que luego, y tras mucho tiempo y exámenes, nadie le pone explicación. Después de algo más de un año ciego, recobré la vista. Visita al oftalmólogo, 1000 pruebas, 0 explicaciones. Pero nosotros, en mi casa, no las necesitábamos. Porque nuestro Padre Jesús del Perdón, el Cristo de las Agonías, Santa Lucía, la Virgen del Pilar, las promesas de mi abuela o de mis tías, la fe, sí, hermanos, la fe había sido capaz para todos nosotros de hacer algo médicamente incomprensible, porque Él está por encima de todo. Mi tía Mila incluso prometió, llevarme en brazos un Viernes Santo descalza al Cristo de las Agonías. Y aunque 25 años más tarde, y sin ir en brazo por razones obvias, así lo hicimos los dos. Descalzos, un Viernes Santo, temprano, y con el coche escoba de mi padre detrás de nosotros por si ella se sentía mal. No me creáis presuntuoso ni que me crea especial, solo afortunado de la fe transmitida por mis padres, mis abuelos, toda mi familia. Creedme, eso sí, agradecido a Dios, porque eso sí lo tengo meridianamente claro. A Dios lo siento cada día como lo pude sentir la noche que lloré en la cuna. No me ha abandonado nunca, ni en el mayor dolor, ni en las peores dificultades, ni en los mayores errores, ni en los mejores aciertos. A Dios lo siento cerca, un compañero que jamás me ha abandonado en este viaje de la vida. Por eso tengo que pedir perdón, porque cuando nuestro hermano mayor me llamó para ofrecerme este honor, dudé cuando tenía que haber respondido de inmediato con un sí, un tremendo sí, de agradecimiento en nombre de mis padres
y de toda mi familia al Dios que nunca nos abandona. Por eso desde aquí a mis padres Ignacio e Isabel y abuelos que hoy están en el palco de honor de este gran teatro, les digo que estén tranquilos, que nunca diré no a Dios, que aprendí la mejor lección que jamás me pudieron regalar de herencia, estar agradecidos y responder a la fe, no solo heredada, sino refrendada. Pero aún nuestro Padre Jesús del Perdón me tenía más regalos preparados y no hablo del mayor de ellos, que es mi familia, mi mujer y mis hijas. Me regaló otra familia. 18 años más tarde de aquel acontecimiento comencé a madurar como cofrade en otra manifestación más de fe. Eugenio García, Enrique Trujillo, Roque Pinilla y Diego Ruiz Peinado fueron a casa de mis padres. Mi único hermano Jesús, en honor a nuestro Padre Jesús del Perdón, que en tantas cosas me ha precedido como la de ser miembro de la Junta de Gobierno o ser pregonero, y ha sido un gran ejemplo para mí, debía dejar el cargo porque al casarse e irse a vivir fuera de Manzanares, las reglas obligaban a ellos. Habían pensado en mí para tomar el testigo y además me proponían como secretario de la muy ilustre. Y fueron como los padres del novio a los padres de la novia, la comitiva cofrade a casa para pedir permiso a mis padres. Algo que ahora podría parecer, y seguro que parece anacrónico, y a mí me parece tan bello. ¿Quién conoce mejor a un hijo que sus padres? Por eso había que pedir permiso a los padres y animarlos, porque ser miembro de la Junta de Gobierno de la muy ilustre es una gran responsabilidad y con 18 años algo más. Y ellos siguieron la norma familiar no escrita. A Dios, a nuestro Padre Jesús del Perdón, no se le dice que no. Como cuando cada viernes volví a casa a pasar el fin de semana de vuelta de la universidad, me lo contaron como algo hecho. Me animaron con miedo y me alentaron a no fallar. He intentado no fallar en los 30 años que he pertenecido a la Junta de Gobierno. Incluso tuvieron la idea, el resto de hermandades y cofradías, de nombrarme presidente de la Junta de Cofradías de Manzanares, en una más que breve etapa que agradezco al resto de hermandades y cofradías, aunque fuera una dulce encerrona, como hace poco pudimos compartir en conversación con uno de sus miembros, pero sin duda un gran honor. Y como hace un momento dije, ahí comenzó mi aprendizaje cofrade y social. Eugenio, Enrique, Diego, Mateo, José, Jacinto, Roque, Santiago, Emilio, María Dolores, Jesús, Blas, Paco, Agustín, Rafa. No quiero olvidar a nadie de los muchos compañeros hermanos de la Junta, los que están aquí y los que nos dejaron. Acontecimientos, vivencias, reuniones, algunas tensas, pero siempre con el mismo final. No desvelo nada si digo cómo comienzan las reuniones y cómo acaban. A la vez que llegamos a la ermita vamos visitando el interior de la capilla para rezarle individualmente. Es como la visita, el saludo al anfitrión, al dueño de la casa. Luego, al iniciar la reunión, todos en pie, dirigidos por el hermano mayor, rezamos juntos solicitando la ayuda de nuestros titulares en las decisiones que tomemos. Terminamos dando gracias a Dios. Os podía contar 1000 vivencias, 1000 enseñanzas, 1000 anécdotas de tantos años, sirviendo desde la Junta de Gobierno a Dios, porque es un servicio a nuestro Padre Jesús del Perdón y, por ende, a Manzanares. Inicio de pregones, fachada nueva, restauraciones, tronos, nombramiento del rey como hermano honorario y el viaje a la Zarzuela, hundimiento del tejado. Recuerdo momentos de tensión, pero nunca malos momentos. Recuerdo tensión en algunas reuniones, pero jamás perderse el respeto. Me recordaba a una familia, pero una familia que quiere lo mejor en la casa, como hijos que quieren lo mejor para sus padres, nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza. Porque nunca olvidaré ni olvido la frase que Eugenio siempre nos recordaba en las reuniones o ante cualquier decisión que había que tomar. Estando Él con nosotros, nada puede ir mal. Eso, hermanos, es fe, pero no solo como hermandad. Puedo afirmar que en nuestra vida, si estamos con Él, aun en los peores momentos, tendremos su fuerza
y su ejemplo de vida, de muerte y de resurrección, la fe. Esta fe que ahora más que un regalo, la vemos como un estorbo, la vemos más como una superchería que como un sentimiento hondo, una vivencia, porque la fe también debe ser correspondida si es íntimamente vivida. Es una necesidad la correspondencia al amor regalado. Necesita alimentarse, requiere de comunión con Cristo y con los hermanos. Y tiene obligaciones. Voy a traer aquí ahora una persona que me hizo crecer en la fe y que me hizo ver dos aspectos para mí importantes. La fe del carbonero y el por qué existe el sufrimiento. Algo que en mi profesión vivo cada día y por el que muchos niegan o reniegan de Dios. Porque permitidme que a través de estos dos conceptos os presente quiénes somos y quién es nuestro Padre Jesús del Perdón, o al menos mi idea de quién es y el por qué hay que celebrar cada 14 de septiembre que este es su pueblo y su gente, y por ende el orgullo que esto representa. Se llamaba Juan Sánchez Trujillo, padre don Juan Sánchez Trujillo, fallecido hace 2 años. Él fue mi profesor de didáctica de la religión en mis años en la Escuela de Magisterio de la Universidad en Ciudad Real. Y algo sorprendente en los tiempos que corren, todas las mañanas, en el descanso, celebraba la Eucaristía en la capilla de la escuela universitaria. Asistíamos el 90% de las veces 3 personas. Dios, él y yo. Por eso siempre me pedía que le acompañara en el altar. Cercano, amable, pero sobre todo, como bien dice don Jerónimo, un hombre bueno y sabio. Y lo dice en presente, gran lección de don Jerónimo. Salió un sembrador a sembrar. La fe del carbonero, aquella fe que se queda en lo superfluo, que no entiende de tiempos litúrgicos, de catequesis, de tesis teológicas o de dogmas, solo de sus propios ritos y costumbres, de sentimientos, que antepone la imagen y la procesión de su Virgen o su Cristo a la del Corpus Christi. ¿Cómo puede el templete del Corpus Christi parecerse ni en lo más remoto al trono y la imagen de mi hermandad o cofradía? No voy a profundizar en la interpretación que tiene esa pregunta lanzada al aire y escuchada por mí detrás de nuestro Señor en la procesión del Corpus Christi. Solo quiero hacer mía una frase que lanzó un musulmán, una reflexión tan actual en cualquier época, pasada, presente y futura. Si los cristianos creyeran de verdad que a quien tienen en el sagrario es a Jesús vivo, ¿cómo se iban a separar de él? En ningún momento. ¿Cómo no desear otra cosa que estar a su lado? Quizás sea ese el motivo fundamental, no creernos al Dios vivo y pensar mejor en el Dios en la cruz, no en el resucitado, en la Virgen doliente y no en la Madre feliz. Al saber que su Hijo vive, que ha resucitado, pero también sabemos que Jesús fue crucificado y que la Virgen María sufrió a su lado. Y ese es el camino necesario para la gloria que recuerdan nuestras queridas imágenes que procesionan por nuestro pueblo. Mirar a nuestro Padre Jesús del Perdón no debe ser mirar al caído con los ojos clavados de amor. Debemos mirar cómo de esa caída Dios lo levanta a lo más alto. Dios rehabilitó al ajusticiado como hará con cada uno de nosotros. Por eso, para todos los que sufren o sufrimos por alguna causa, mirarle a los ojos de hombre que sufre llevando nuestra cruz nos debe alentar para seguir el camino, un camino que sin duda nos lleva a levantarnos. Esa fe del carbonero que impera en muchos y que don Juan Sánchez, mi querido profesor, nos enseñaba cada día. Pero la pregunta que podemos hacernos ¿es nociva, es errónea esa fe del carbonero? Bajo mi humilde opinión y la de mi querido profesor, no. Realmente creo que es el principio del desarrollo de nuestra fe, sobre todo de la fe que desde el inicio de nuestra vida debemos ir madurando en nuestras familias, verdadero origen de nuestra vida, pero también en nuestras hermandades y cofradías.
Rezamos delante de la imagen de un Jesús primero envuelto en pañales en un pesebre, a la que exaltamos en la festividad de nuestro patrón y su gloriosa resurrección. Y así, esa fe del carbonero primero necesita crecer para convertirse en la fe a nuestro Dios verdadero, que necesita de vivencia, de comunidad, de rito, de celebración comunitaria, de Eucaristía, de comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Y ahí están las hermandades. Este es el verdadero sentido de cada 14 de septiembre, celebrar la cruz como trono y camino, no solo como tortura. Celebrar la confianza en nuestro Padre del cielo, que no nos va a abandonar nunca. En nuestro Padre Jesús, que nos trajo el perdón y que protegió a su pueblo. Y nosotros celebramos y lo exaltamos en nombre de los que un día así lo quisieron, patrón de Manzanares. Y os hago una pregunta. ¿Alguno de vosotros sería capaz de robarle la esperanza a otro? Pues yo tampoco. Ayudémosle a descubrir que esa fe del carbonero debe y puede ser más fuerte, puede hacernos más felices descubriendo todo el potencial de una fe completamente vivida y sentida. El problema es cuando nos quedamos en los pañales de la fe, en la fiesta, sin saber del motivo verdadero de la celebración, en la imagen y no en la que verdaderamente representa, en el momento anual de la procesión o de la hoguera y no en la celebración diaria de la fe, aunque sea íntima, pues íntimos son los sentimientos más profundos del ser humano. De ahí que toda hermandad debe ser imagen de la verdadera comunidad de cristianos y sus actos y su ejemplo debe ser correspondencia con lo que verdaderamente nos pide Dios a todos, desde el primero hasta el último de sus testigos. La hermandad es el capullo de suave seda donde debemos encontrar refugio para ayudarnos a pasar de oruga a mariposa. Pero cada paso que damos es importante y he vivido cómo en todas las hermandades y cofradías de Manzanares se ha interiorizado esta verdadera fe. Se está trabajando en ello y miramos más hacia afuera que hacia adentro. Se intenta vivir la fe verdadera e ir avanzando desde una fe del carbonero a la fe auténtica representada en el otro, en sus necesidades. Como cada día las hermandades, cada una dentro de sus posibilidades, trabajan desde y para el bien común en proyectos para la comunidad. Y cómo no, también en la necesidad de plantarse delante de la imagen de nuestra madre o de nuestro padre, sea cual sea su invocación, de emocionarnos con su salida del templo, con la belleza de nuestras imágenes, que aun repitiendo cada año su ritual, nos vuelve a romper el alma. Y esa es también función de la hermandad, porque ahí también se ve reflejado nuestro agradecimiento por sus dones. Muchos años me ha regalado nuestro Padre Jesús del Perdón dirigir sus pasos como capataz de su trono. He llorado muchas veces cuando he visto las lágrimas ajenas, los pañuelos limpiando los ojos inundados de lágrimas, las manos agarradas, el respeto al levantarse de a su paso, incluso a personas muy mayores o con mucho impedimento físico para hacerlo. En definitiva, Él, Jesús, nos levanta el corazón, nos inunda los sentidos, nos da la fuerza para levantarnos, nos impregna de humanidad, el más humano de todos, el Dios hecho hombre. Cuando conocía o me contaban que algún manzanareño sufría una situación especial, enfermedad, pérdida de un ser querido, y pasaba por su balcón o por su ventana o a su lado, siempre paraba la imagen, para que cogieran del caído su fuerza, para que se vieran tan humanos en el dolor como Él lo fue en el suyo, para que alimentara una fe que necesita de su mirada y su ejemplo, que no se sintieran solos o abandonados, o también para que le agradecieran su fuerza en los momentos más duros. Ese día era Él quien los visitaba, quien nos visita. Pero sobre todo, que vean a un Dios caído, a nuestro Padre con la cruz de cada uno a cuestas, que vean el mayor sufrimiento, pero que no se queden ahí, que vean, sientan y crean que nunca el dolor por amor,
que el dolor nunca merecido, pues ningún dolor es merecido, cae en saco roto. Porque no olvidemos ninguno de nosotros que su caída no es el final, que solo es el precio nunca justo del amor de un padre a sus hijos. Y todo amor tiene el premio, en este caso, la resurrección. Eso es la fe. Qué contraposición. Yo, guiando por las calles de mi pueblo, a quien es mi faro y mi luz, a quien pido que dirija mis pasos, pero no nos perdamos en el dedo señalando a la luz, miremos a la luz. Permitidme otra reflexión acerca de mi idea de Dios. Como enfermero de emergencias vivo el sufrimiento humano, el dolor, la desesperanza, la incomprensión, la muerte. Es una parte más de mi experiencia. Lo vivo todos los días. Y todos los días nos hacemos o nos podemos hacer la siguiente pregunta. Si Dios lo puede todo, si Dios nos quiere felices, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué permite la muerte de inocentes a edades tempranas? ¿Por qué no impide nuestro Padre Jesús que un coche se salga de la calzada o choque frontalmente contra otro? Dejadme intentar ser abogado de nuestro Padre Jesús del Perdón, aunque por supuesto no me necesita para ello. Separemos dos aspectos, la ciencia y la teología. Tenemos muy cercana aún la referida ya pandemia por la COVID. Miles de muertos a los que de nuevo rindo mi humilde homenaje, nunca será suficiente. Se sospecha de muchos orígenes de este virus, incluso la manipulación humana, pero ¿habéis oído a algún científico, alguno de vosotros ha oído a algún experto que entre los posibles orígenes este virus fue creado y expandido por Dios? Incluso podemos llegar a la divergencia más absoluta. Podemos pensar que Dios es el virus o la bacteria más maligna. ¿Por qué Dios me ha enviado esto? Y a los pocos días, cuando me cura, ser la mejor de las vacunas o el mejor antibiótico. Gracias, Dios mío, por curarme. En este caso, si pensara que Dios es así, lo mejor que se me ocurriría es aconsejarle un buen psicoterapeuta, como bien dijo Gerard Furez en su libro Sacramentos y vida del hombre. ¿Cuántas veces escuchamos, Dios aprieta pero no ahoga? Vale que no me ahogue o que incluso me afloje la soga, pero ¿para qué me tiene que apretar? Los teólogos se preguntan algo más trascendental. ¿Por qué es usted el sufrimiento y qué sentido tiene? Recordemos el dilema de Epicuro, el famoso filósofo griego. O Dios quiere evitar el mal, pero no puede, y entonces es impotente, o puede y no quiere, y entonces es malo. Pero tanto en un caso como en otro, no sería Dios. A este pensamiento podríamos sumarle una frase más que interesante. La mejor excusa que puede tener Dios ante el mal es que no existe Dios. Así se ahorra el problema. Siempre he pensado que ser nuestro Padre Jesús del Perdón debe ser tremendamente difícil allá arriba, en su capilla. Dejadme explicároslo con una leyenda noruega que podemos transponer cambiando los personajes. Un viejo santero cuidaba de una ermita en la que se tenía una increíble veneración por un Cristo que le pusieron el significativo nombre de Cristo de los Favores. Un día el santero solicitó un favor al Cristo, se arrodilló delante de él y le pidió algo sobrecogedor. Señor, quiero padecer por ti, déjame ocupar tu puesto, quiero reemplazarte en tu cruz. Al cabo de unos momentos, con sorpresa, observó que el Cristo movía la cabeza, lo miró y le habló. Amigo mío, accedo a tu deseo, pero con una condición. Que veas lo que veas y oigas lo que oigas, has de guardar siempre silencio. El santero accedió y prometió cumplirlo. Se hizo el cambio del que nadie se dio cuenta. Desfilaban los fieles pidiendo sus deseos y el santero cumplía su palabra hasta que un día llegó un ricachón y después de orar se olvidó su bolsa llena de dinero. El santero clavado en la cruz, cero, no dijo nada. Tampoco dijo nada cuando un pobre llegó, vio la bolsa y se quedó con ella.
Tampoco dijo nada cuando un pobre muchacho llegó a pedirle protección para un viaje que iba a emprender. Pero no pudo contenerse cuando volvió el hombre rico y creyó que fue el muchacho el que le robó la bolsa. Entonces gritó y con los dos protagonistas paralizados le explicó lo sucedido a ambos. Cuando marcharon, Dios se acercó al santero y le dijo: baja de la cruz, no vales para estar ahí arriba, no has sabido guardar silencio. El santero le dijo: pero ¿cómo iba a permitir semejante injusticia? A lo que Cristo le respondió: tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa, pues con ese dinero se iba a pagar la virginidad de una joven. El pobre sí tenía necesidad de ese dinero. Y si el muchacho se hubiera quedado a solucionar el error, no habría llegado a tiempo a embarcar y habría salvado la vida, pues su barco se está hundiendo. Yo saco una conclusión de todo esto, que nosotros no tenemos los datos que nos hagan juzgar un acontecimiento y no con esto se justifica la muerte o el dolor. ¿Cuántas veces hemos creído que algún acontecimiento catalogado como bueno luego fue el comienzo de un verdadero calvario? O al contrario. Hago mía la frase que proclamamos u oímos, pero no interiorizamos: que sea lo que Dios quiera. Nuestro mal físico no es más que la consecuencia de nuestra finitud. Eso es la enfermedad, la muerte. Nuestro mal moral o psicológico, que puede ser más doloroso aún, es aquel derivado de nuestra conducta y la de los otros. Esas dos afirmaciones. Quizás somos tan perfectos y estamos creados tan a la perfección que tenemos que tener errores. Seamos sinceros. ¿No somos los hombres los que en mayor grado provocamos el dolor humano? Pero es más fácil echarle la culpa al otro, a mi pareja, a mi compañero de trabajo o incluso a Dios. Homero, en la Odisea, que se piensa escribió en el siglo VIII antes de Cristo, ya lo expresaba en boca del dios Zeus. Los mortales se atreven, siempre a culpar a los dioses porque dicen que todos sus males nosotros les damos. Y son ellos los que con sus locuras se atraen infortunios que el destino jamás decretó. ¿Es Dios ese destino al que se refiere Homero? Dios entonces tiene una duda. ¿Creo al hombre libre, expuesto y finito o no lo creo? Hombre, yo pienso que es mejor que nos cree. Si nuestros padres, si nosotros mismos hubiéramos pensado que este mundo no es propicio para nosotros, no estaríamos aquí ninguno. Pero seguro que a más de uno de vosotros se le ha venido a la cabeza el principio de mi intervención. Creo que Dios hizo un milagro en mí. Y entonces, ¿por qué no en todos los que sufren? Veréis, lo primero sería pensar que los que creemos que fue un milagro fue Barraquer, mi familia y yo. El primero, Barraquer, supongo que como Dios podía hacer, echarle la culpa al otro. Es decir, la culpa de que no fuera incurable el proceso y se equivocara en su diagnóstico, no fue él, no es la ciencia. Fue Dios que obró en mí. Barraquer no estaba equivocado. Mi familia, porque si lo dice Barraquer, no le van a contradecir ellos. La famosa frase del cabo de la Guardia Civil de la película Amanece, con lo que no es poco, que dice: si usted ha dicho en Madrid que ha matado a su madre y no lo han detenido, no lo voy a hacer yo, ellos saben más. Yo tenía con menos de 2 años poco que decir, nada. Sí es cierto que tiempo más tarde y después de algunos oftalmólogos más, tampoco se explica una pérdida de visión de tan larga duración y recuperación tan rápida y sin secuelas. Entonces, pues tenemos en mi familia la suerte de tener fe. Y como Cristo dijo, tu fe te ha salvado. Permitidme que creamos en ello, no hacemos mal a nadie. Pero entonces repito la cuestión, ¿por qué no más milagros? Porque que Dios no desea el mal a los hombres está claro, por eso no paró de hacer milagros durante su vida pública.
Tengo dos explicaciones muy particulares a ello. La primera es que no somos un juguete en manos de Dios. Paseaba un navegante por el Sena. A lo lejos vio aparecer un puente y rápido miró el mástil de su barco y claramente el mástil era mucho más alto que el puente. Pero él pensó que como era tan buen cristiano, seguía todas las normas de la Iglesia, oraba todos los días, etcétera, etcétera, Dios no podía permitir que su barco chocara contra el puente y se hundieran todos. Confiado en ello, el barco, como no puede ser de otro modo, se hundió. Cuando llegó a la orilla, él pensó claramente que Dios no podía hacer lo que le había pedido, porque entonces sería un mundo, el mundo, una marioneta en manos de un Dios que juega con nosotros, temerosos nosotros de su castigo y sin saber si el barco va a disminuir de su tamaño o el puente se va a elevar cada vez que pasase por el río. Gracias a que Dios crea las leyes de la naturaleza, podemos dominarlas y crear y ser nosotros lo que la transformamos a nuestra voluntad, aunque muchas veces no sea de la mejor manera posible, gracias a nuestra inteligencia. Esto me da pie a la segunda reflexión, y es que cuando repetimos la expresión el milagro de la ciencia, quizás ese sea el milagro que cada día millones y millones de veces se repite en el mundo, gracias al milagro que cada día millones de hombres y mujeres realizan en busca del bien humano, basándose en los dones de Dios que nos dio al crearnos y en la constancia de las leyes de la naturaleza. Pero tampoco puede evitar Dios que cada vez que alguien sujeta un arma, ésta no se dispare. O que cada vez que alguien insulta o hiere moralmente a otro, le cerrara la garganta. No le echemos la culpa a Dios de los errores humanos. Nosotros elegimos porque Dios nos hace libres. Se nos olvida la enseñanza de aquel hombre al que tienen retenido durante años con las manos atadas. Le llegan a convencer de que es por su bien y por el de sus semejantes. Así no puede hacer daño a nadie. Se les olvidó decirle que tampoco podía hacer el bien. Dios no nos quiere con las manos atadas, sino con las manos libres haciendo el bien. No atrofiemos nuestras manos, no tengamos miedo a hacer el bien, porque nada puede salirnos mal si por bandera llevamos a nuestro Padre Jesús del perdón. Esta es una gran virtud que tenemos los manzanareños. Un Dios, escribió Nietzsche, que en el momento oportuno corta el resfriado o induce a uno a subir al coche. En el instante preciso en que empieza a llover a cántaros, debería antojarse un Dios tan absurdo que si existiese habría que abolirlo. La ciencia es un milagro en sí mismo, que Dios nos ha puesto a disposición de nuestra inteligencia. Sin duda, si hace solo 25 años nos hubieran dicho que llevaríamos en el bolsillo un dispositivo con una pantalla por el que podríamos hablar y a la vez ver a alguien a miles de kilómetros, nos hubieran tachado de locos, nos hubieran quemado en la hoguera en la Edad Media. Lo que ayer era un milagro, hoy es ciencia. Teología y ciencia se unen. Esta es mi manera, mi forma de entender mi relación con nuestro Padre Jesús del perdón, mi imagen de Él, y la traslado a cada momento de mi vida y la llevo allá donde creo que puede ser útil. Hace poco tiempo tuve que canalizar una vía a un bebé de 5 meses que convulsionaba. Yo pedí a Dios en ese momento que dirigiera mi mano. Cuando la canalicé, di gracias a Dios por ello. En ese momento mi compañera técnico en emergencias que sujetaba al niño me felicitaba. Yo le comenté que Dios había guiado mis manos. Ella pensaba que simplemente había sido mi habilidad. El resultado fue el mismo, la satisfacción la misma, pero os aseguro que había una cosa que yo tenía y que ojalá en un futuro la tenga ella, la confianza de tenerle a Él conmigo. No me negaréis que la confianza en alguien o en algo es fundamental y amplía nuestras capacidades, nos hace más seguros y fuertes.
aunque si no lo hubiera canalizado no le hubiera echado la culpa a él, porque en este equipo también juegan mi habilidad, las condiciones externas. Para mí ese alguien y ese algo es nuestro Padre Jesús del Perdón, porque tengo fe. San Ignacio de Loyola dijo: poner todos los medios como si todo dependiese de uno, pero confiando totalmente en Dios, porque todo depende de Él. ¿Os faltan más motivos para celebrar la fiesta de nuestro patrón? ¿De felicitarnos por ser cristianos, por tener fe en Él? ¿Pensáis que no tenemos motivos suficientes para salir ahí fuera o para mirar la imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón con auténtica alegría de cristianos manzanareños? Y termino, pues ya se hace tarde. Quiero agradecer a mi mujer, Monse, el haber encontrado en ella el mejor de los ejemplos y la posibilidad de crear una familia basada en los principios cristianos y en el más importante de ellos, el amor y la entrega incondicional. Y por ende a Ramón y Tomasa por este gran regalo. A mis hijas Monse y Sara, que posibilitan en mí la sensación de ser padre experimentando las sensaciones al compartir la alegría o el dolor. Un gran orgullo ser vuestro padre. Y a mis padres y a mi hermano por la semilla de la fe. Y a todos vosotros que con paciencia me habéis escuchado y que espero que de todo lo que os he narrado y he compartido saquéis las conclusiones que más nos puedan ayudar a enfrentarnos a nuestra vida diaria y a nuestras dudas. Pero sobre todo una, como manzanareños que somos, no perdamos la mirada de nuestro Padre Jesús del Perdón, porque con Él nada puede irnos mal, porque con Él tendremos esperanza y consuelo. Yo así lo vivo y con toda la vehemencia posible os lo transmito, porque cuando alguien está tan seguro de algo, cuando alguien está tan seguro de lo mejor para otro, así lo debe transmitir, con vehemencia y máximo respeto. Y yo deseo lo mejor para todos nosotros. Mi recuerdo también a mis compañeros pregoneros y pregoneras que me han precedido, los que están y los que nos dejaron. El testigo que me habéis entregado conlleva mucha responsabilidad y espero no haberos defraudado. Hay una calle en mi pueblo de Manzanares, por donde se situaba la antigua muralla de la ciudad. Esa calle lleva el nombre de mi tío abuelo, Antonio Iniesta. Pues en esa esquina y a esa calle daba su estudio. Mi recuerdo a él también, pues también fue un ejemplo. Los autores, que al hablar de sus obras dicen: mi libro, mi comentario, mi historia, harían mejor diciendo nuestro libro, nuestro comentario, nuestra historia, teniendo en cuenta que por lo general hay más de los otros que de lo suyo en todo eso. Esta frase de Pascal la hago mía. Este ha sido nuestro pregón. Os animo a sentiros tocados y queridos por él. Disfrutemos las fiestas. ¡Viva Manzanares! ¡Viva nuestro Padre Jesús del Perdón! Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Ignacio, y enhorabuena por el emocionante pregón que nos acabas de brindar. Y en agradecimiento, el hermano mayor, don Rafael Ángel Huéscar, en nombre de la Hermandad, te va a hacer entrega de un recuerdo.
continuación, y como colofón a este magnífico pregón, escucharemos el cuarteto de clarinetes de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto. Dejemos que se acomoden los músicos en el escenario y disfruten de la buena música.
Enhorabuena y gracias por vuestra música. El secretario de la Hermandad, don Óscar Parada Maroto, va a hacer entrega a los integrantes del cuarteto de clarinetes de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto de un recuerdo de su actuación en este pregón. El pregón y la música han finalizado, pero dan comienzo unas intensas fiestas patronales y desde la Hermandad hacemos un llamamiento a participar en los actos religiosos que comienzan mañana día 4, con el traslado de nuestra querida imagen a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, seguido del novenario, Eucaristía y procesión del día 14 de septiembre. Y, cómo no, de los numerosos eventos culturales que organiza la Concejalía de Festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares. Señoras y señores, felices fiestas patronales y buenas noches.